Objetivos. Cuando culmines este módulo, estarás en capacidad de lo siguiente: reconocer el entorno de Microsoft Excel, configurar y utilizar formatos de celda, realizar operaciones en Microsoft Excel. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Para comenzar, observa la siguiente situación. Alejandra usualmente apunta sus gastos en papeles y ha extraviado los gastos del último mes. Ricardo le indica que hay una herramienta digital llamada Microsoft Excel, que le permitirá mejorar todos sus registros de ingresos y egresos. Alejandra le consulta si la herramienta significará un gasto adicional. Sin embargo, Ricardo señala que, como estudiante de UPN, tiene la posibilidad de descargarla e instalarla gratuitamente. Repasemos junto a Alejandra y Ricardo cómo manejar esta herramienta. ¿Qué es Microsoft Excel? Como puedes observar, como estudiantes de UPN, tenemos acceso a Microsoft Excel de manera gratuita. Pero, ¿en qué consiste esta herramienta? Microsoft Excel es un software de aplicación que pertenece a la suite Office. Brinda soporte digital a las labores contables, financieras, entre otras, mediante hojas de cálculo. Microsoft Excel es una aplicación bastante versátil, en la cual se puede realizar todo tipo de cálculo, permitiéndonos efectuar muchas de nuestras tareas cotidianas, como por ejemplo, registrar las operaciones de contabilidad, tanto personales como de una empresa, realizar los registros de inventarios, gráficos estadísticos, creación de dashboard, etc. Ahora conozcamos cuáles son las funcionalidades de Microsoft Excel con Office 365. Entre ellas, podemos mencionar las siguientes: crear pronósticos para establecer tendencias, trabajar de manera colaborativa usando Microsoft Excel con Office 365, acceder a tus archivos con cualquier dispositivo conectado a Internet. Interfaz de Microsoft Excel. Para comenzar a usar Microsoft Excel, es importante familiarizarnos con su interfaz. Para ello, haz clic en cada botón. Barra de título. Al igual que en todas las aplicaciones de Microsoft, esta barra se ubica en la parte superior de la ventana. En ella se muestra tanto el nombre del programa como del libro. Además, contiene los botones de control y en algunos casos la barra de acceso rápido. ¿Sabías que? Por esta barra podrás mover la ventana, y si la agitas reiteradamente, se minimizarán las demás ventanas que estén abiertas. Barra de acceso rápido. Es el lugar en el que podemos agregar o quitar los iconos de las herramientas más utilizadas, y de esta manera, al momento que se requiera el uso de algunas de ellas, no habría la necesidad de buscarla en los diferentes menús, lo que permitiría optimizar nuestro tiempo. ¿Sabías que la barra de herramientas de acceso rápido la podrás encontrar ya sea en la barra de títulos o también debajo de la barra de opciones, barra comandos? Botones de control. Con estos botones podemos administrar un documento en Microsoft Excel. Se encuentran ubicados en la parte superior derecha de la ventana. ¿Sabías que la funcionalidad de estos botones es que con ellos podemos minimizar, restaurar, optimizar o cerrar una ventana? Barra de menús. En esta barra encontramos los diferentes menús. Cada uno de ellos contiene un conjunto de comandos agrupados, con los que podremos realizar las diversas actividades en la hoja de cálculo. ¿Sabías que? Esta barra varía según la versión de Office instalada en tu equipo. Barra de comandos, opciones. En esta barra podemos encontrar los diversos comandos, que varían según el menú seleccionado. Dichos comandos se ubican agrupados y los grupos se distinguen por el nombre que se ubica en la parte inferior de cada uno. ¿Sabías que? Podemos agregar o quitar comandos si hacemos clic en el menú Archivo. Luego, seleccionamos Opciones. Y por último, hacemos clic en Personalizar cinta de opciones.
Barras de desplazamiento. Estas barras aparecen cuando el tamaño de la hoja supera a la ventana de la PC y permite su desplazamiento rápido. ¿Sabías que existen dos barras de desplazamiento? Una vertical que se encuentra en el lado derecho de la ventana y la otra horizontal que se ubica encima de la barra de estado. Vistas. Esta barra se encuentra ubicada en la parte inferior derecha de la ventana, al costado del zoom. ¿Sabías que esta barra nos presenta tres tipos de vista? La vista normal, la vista de diseño de página y la vista previa de salto de página. Barra de estado. Esta barra se encuentra ubicada en la parte inferior de la ventana y tiene la funcionalidad de informar sobre los modos de celda, la accesibilidad, las vistas y la herramienta Zoom. ¿Sabías que los modos de celda pueden ser listo, modificar e introducir? Esta herramienta permite mostrar en escala la información contenida en la hoja de cálculo, permitiendo de esta manera visualizar detalles que la hacen accesible. ¿Sabías que, haciendo clic en el valor porcentual, se mostrará un cuadro en el que podrás seleccionar, entre varias escalas, la deseada? Cuadro de nombres. Indica el nombre de la celda activa. Además, permite desplazarse dentro del documento. ¿Sabías que, si ingresamos la letra de la columna seguida del número de la fila y presionamos la tecla Enter, podremos desplazarnos a la celda indicada? Barra de fórmula. Permite insertar, editar el contenido de las celdas. Contiene las opciones cancelar, introducir e insertar funciones. ¿Sabías que el comportamiento de los iconos antes mencionado es cancelar? Elimina la información de la celda activa. Introducir. Consiste en la información de la celda activa. E insertar funciones. Muestra el cuadro insertar función. Filas. Se representan por números que van desde el 1 hasta 1.048.576. ¿Sabías que, para desplazarte a lo largo de una hoja de cálculo, deberás realizar las siguientes combinaciones de teclas? Ir a la última fila de la hoja de cálculo. Control más ABPAG. Ir a la primera fila de la hoja de cálculo. Control más REPAG. Columnas. Se representan por letras que van desde la A hasta la XFD, dando un total de 16.384. ¿Sabías que, para desplazarte a lo ancho de la hoja de cálculo en Microsoft Excel, deberás hacer combinaciones de teclas? Ir a la última columna. Control más fin. Ir a la primera columna. Control más inicio. Celda. Es la intersección entre una columna y una fila. De ahí su nombre. Por ejemplo, H7. ¿Sabías que en la parte inferior derecha de la celda activa se muestra el punto de autollenado, el cual permitirá continuar una secuencia? Asimismo, para desplazarte, selecciona F5 y digita el nombre de la celda deseada. Hoja de cálculo. Es el área de trabajo de una hoja de cálculo en Microsoft Excel. Consta de un conjunto de celdas en las que se realizan todas las actividades. ¿Sabías que podemos bloquear la estructura de una hoja de cálculo para evitar que agreguen o eliminen filas, columnas? Formatos. ¿Cuáles son los formatos de Excel? Estos son tres: formato de hoja, formato de celdas y formato condicional. El formato de hojas nos permite: A.
Mejorar la legibilidad de una hoja de cálculo aplicando diferentes tipos de formato. B. Usar diferentes temas de documento para lograr una apariencia uniforme en las diferentes hojas del libro. C. Configurar los aspectos de la hoja de cálculo, tales como márgenes, tamaño, orientación, entre otros. El formato de celdas se aplica al contenido de la celda siempre y cuando éste cumpla las condiciones que se le especifique. Este formato nos permite: A. Controlar el aspecto de los datos en función a las necesidades. B. Especificar el tipo de unidad al que se refiere el dato de una determinada celda. C. Proteger los datos contenidos en las celdas. Finalmente, el formato condicional se aplica al contenido de las celdas siempre y cuando éste cumpla las condiciones que se le especifique. Las categorías son: reglas para resaltar, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, conjunto de iconos, reglas. Haz clic en los botones para observar un ejemplo del formato de celdas y condicional. ¿Sabes cómo configurar el diseño de página en Microsoft Excel? Veamos cómo hacerlo. La configuración de página es un proceso por el cual personalizamos características tales como márgenes, orientación, tamaño, área de impresión, entre otros, en la hoja de cálculo. Los elementos de disposición de página son los siguientes: márgenes, orientación, tamaño, área de impresión, saltos, fondo e imprimir títulos. Pasa el cursor sobre cada elemento para conocer más al respecto. Márgenes. Permite configurar los márgenes que tendrá la hoja al momento de la impresión. Es aconsejable que antes de imprimir un archivo de Microsoft Excel se realice una vista preliminar. Orientación. Permite orientar, vertical o horizontal, el contenido de la hoja para el momento de la impresión. Ajustando el porcentaje del tamaño, podrás lograr que la impresión ocupe menos espacio y con ello ahorrar hojas. Tamaño. Permite configurar el tamaño de impresión según el papel en el que desees obtener el resultado. En caso de que desees reducir el tamaño del papel para impresión, también lo puedes hacer presionando el botón Vista Previa y seleccionando en la parte inferior derecha el botón Márgenes. Área de impresión. Permite configurar el área que deseamos imprimir. De esta manera evitamos impresiones en demasía y pérdida de papel. En caso de que no deseemos el área configurada previamente, presionamos la opción Borrar área de impresión. Esto devolverá al origen del documento. Saltos. Permite agregar un salto para indicar dónde se desea que inicie la siguiente página. Los saltos de página nos permiten limitar la información y distribuirla en varias páginas. Fondo. Permite elegir e insertar una imagen como fondo de la hoja de cálculo. En caso de que ya no desees el fondo, podrás volver a presionar el mismo icono, que ahora se llama Eliminar fondo. Imprimir títulos. Permite elegir las filas y columnas que desees que se repitan en cada página impresa, como por ejemplo, los encabezados de una tabla. Puedes seleccionar entre las opciones: A. Repetir filas en extremo superior. B. Repetir columna a la izquierda.
Operadores en Microsoft Excel. Los operadores son un elemento básico de las fórmulas en Excel. Un operador es un símbolo que representa una determinada operación. En Microsoft Excel son 4 los tipos de operadores: aritméticos, comparación, concatenación de texto, referencias. A continuación, veremos un video sobre las operaciones básicas de Excel, haciendo clic en el botón Play. ¿Cuáles son las operaciones básicas en Microsoft Excel? Las operaciones básicas en Microsoft Excel son aquellas que se realizan haciendo uso de los operadores aritméticos, es decir, suma, resta, multiplicación y división. ¿Y cómo se aplica una fórmula en Microsoft Excel? Se deben seguir los siguientes pasos. 1. Colocar el signo igual. 2. Seleccionar la celda que contiene el primer valor. 3. Insertar el operador aritmético de la operación a realizar: suma, resta, producto, división. 4. Seleccionar la celda que contiene el segundo valor. 5. Clic en la tecla Enter. Haz clic en el botón para observar un ejemplo de las operaciones básicas en Excel. Tipos de referencias. Finalmente, conoceremos los 3 tipos de referencias de Microsoft Excel: absoluta, relativa y mixta. Una referencia de celda se refiere a una celda o rango de celdas en una hoja de cálculo y se puede usar en una fórmula de manera que se puedan encontrar los valores o datos que se desea que calcule la fórmula. Haz clic en cada botón para conocer sobre ellas. Relativa. Mixta. En este tipo de referencia se fija ya sea el indicador de la columna o el número de la fila. En ningún momento ambos. Se utiliza cuando se desea fijar el número de fila o la letra de una columna en una operación. Ejemplo. Como se puede observar en la fórmula del promedio las T's y promedio final, solo se ha insertado el símbolo dólar en el indicador de la fila, ya que al arrastrar la fórmula hacia abajo, no se deseaba que cambie dicha fila. Haz clic en la imagen para ver el ejemplo con más detalle. Relativa. En este tipo de referencia, no es necesario fijar ninguna de las partes del nombre de una celda, ya que al momento de realizar un arrastre de fórmula, variarán las celdas referenciadas. Ejemplo, como se puede observar en la fórmula aplicada, en la columna importe, soles, se está realizando la operación de producto entre el contenido de las celdas de la columna C y las de la columna D. Haz clic en la imagen para ver el ejemplo con más detalle.
absoluta. Es el tipo de referencia que se utiliza para fijar tanto el indicador de la columna como el de la fila de una celda. Para ellos se usa el símbolo dólar, anteponiéndolo antes de la columna y antes de la fila. Ejemplo, como se puede observar en la fórmula importe dólar, se está haciendo referencia en forma absoluta a la celda B1. Haz clic en la imagen para ver el ejemplo con más detalle. A continuación, veremos un video sobre la referencia mixta, haciendo clic en el botón play. Casos de estudio. Caso 1. A continuación, escucharás el audio titulado Microsoft Excel recuperará datos perdidos. Haz clic en el botón play para enterarte de más. Debido al trabajo colaborativo en el que grupos de personas desde sus hogares trabajan en un mismo documento, no es difícil que quizás alguno cometa una equivocación y esto genere pérdida de información y/o fragmentación indebida de esta. Es por ello que Microsoft Excel está implementando una nueva herramienta que permita guardar los cambios que se realicen en las diferentes celdas, los cuales podrían ser revisados y recuperados. Por lo tanto, se espera que pronto se pueda tener resultados sobre la implementación de dicha herramienta y de seguro será bienvenida. ¿Te ha pasado que se te haya perdido información en un documento trabajado colaborativamente? ¿Crees que esta nueva funcionalidad de Excel sería provechosa para ti? Caso 2. Observa atentamente las imágenes. Luego, haz clic en cada una para leer el caso titulado ¿Por qué Excel sigue siendo muy importante en los negocios?
Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. Microsoft Excel es una aplicación de hoja de cálculo que pertenece a la suite Office. Microsoft Excel permite realizar todo tipo de cálculo matemático, además de organizar, filtrar y graficar tus datos utilizando formatos, tablas de datos y gráficos. Los operadores de Microsoft Excel son 4: aritmético, comparación, referencia y concatenación de texto. Microsoft Excel, mediante el uso de sus diferentes herramientas, permite automatizar la información de la empresa. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.